¿Y tu marido y tus hijos para cuándo, Elena? Ah, claro, es que tú de eso no tienes. La risa que siguió a aquella frase no fue ruidosa, pero cortó el aire del comedor como una cuchilla de afeitar. El viejo reloj de péndulo del salón pareció detenerse. El tenedor de plata de Elena quedó congelado en el aire, a escasos centímetros de su boca abierta. A su alrededor, sus padres sonreían con esa placidez cómplice, de quien asiste a un espectáculo inofensivo. Había algo profundamente retorcido en aquella estampa hogareña. En ese preciso instante, bajo la cálida luz de Toledo, nadie en aquella mesa podía imaginarlo. Pero aquel silencio denso acababa de activar una cuenta atrás, que, en solo 7 días, haría saltar por los aires los cimientos de toda la familia Vega. El comedor olía a cordero asado, a tomillo seco, y a la cera de abejas con la que Mercedes, la madre, fregaba el parqué cada sábado. Era un aroma a hogar tradicional, a refugio seguro de toda la vida. Sin embargo, para Elena, de 36 años, aquel cuarto se había convertido en una celda de asfixia. Sentada a la izquierda del patriarca, sentía el roce áspero de la servilleta sobre su regazo. Bajo la gruesa mesa de roble, sus dedos se clavaban con tanta fuerza en la palma, que los nudillos se habían quedado completamente blancos. Clara, su hermana menor de 32 años, balanceaba su copa de Rioja con gesto perezoso. Llevaba una blusa de seda beige perfectamente planchada, un capricho de una boutique cara que Elena había financiado 3 semanas atrás con un bizum de urgencia. «Es que te lo tomas todo a la tremenda, hija», dijo Mercedes, rompiendo el hielo con una vocecilla aguda. Era esa modulación maternal, suave y condescendiente, diseñada específicamente para invalidar cualquier queja. Tu hermana solo lo dice porque te ve muy sola en Madrid. Tanto ordenador y tantos datos, eso no es vida. Tomás, el padre, dio un sorbo ruidoso a su copa. A sus 68 años, conservaba el porte altivo de los catedráticos de economía que ya no ejercen. Se limpió los labios con lentitud. Tu madre tiene toda la razón, Elena sentenció con voz grave. Una mujer a tu edad necesita un ancla, una familia propia. Míranos a nosotros, siempre unidos a pesar de las tempestades. El sabor del cordero se tornó repentinamente metálico en el paladar de Elena. Una saliva espesa y amarga se le acumuló en la garganta, mientras una ola de calor invisible subía desde su pecho hasta quemarle los lóbulos de las orejas. La palabra, tempestades, resonó en su cerebro, como un eco burlesco. La mente de una analista de datos no funciona con metáforas, funciona con números exactos, balances y registros bancarios. Y el historial de aquella mesa era una fosa común de sacrificios. Elena desvió la mirada hacia el plato de porcelana de su hermana. Luego miró el radiador de hierro fundido que caldeaba la estancia. Alzó los ojos hacia la lámpara de araña cuyas bombillas brillaban. Ella pagaba la luz de esa lámpara. Ella pagaba el gasoil de ese radiador. Ella había pagado la carne que Clara masticaba con tanta displicencia mientras revisaba su teléfono. Durante 7 largos años, desde que el corazón de Mercedes falló y el despacho de Tomás dejó de recibir clientes, Elena había sido la única viga maestra de aquella casa. Había sacrificado sus vacaciones en la costa. Había pospuesto la compra de su propio coche. Había soportado jornadas de 14 horas, para que a sus padres no les llegara una orden de desahucio. Y allí estaba su gran recompensa: ser el blanco perfecto de las burlas de la sobremesa. El fracaso oficial de la familia. La solterona invisible que pagaba las cuentas. Mira, Elena, insistió Clara, mostrándole la pantalla de su móvil. La semana que viene hay un evento en el barrio de Salamanca. Te puedo conseguir un pase. Clara sonrió con esa brillantez de plástico de las redes. Lo mismo te arreglas un poco. ¿Y conoces a algún divorciado que valga la pena? Tomás soltó una carcajada breve, un ronquido ronco. Mercedes le dio un golpecito cariñoso a Clara en el brazo, murmurando un «¿Qué cosas tienes?», que rebosaba un indisimulado orgullo maternal. Fue exactamente en ese milisegundo cuando todo cambió. No hubo un golpe violento sobre la mesa. No hubo un grito desgarrador, ni un reproche, ni lágrimas. La psicología de la dignidad humana establece que, en muchas ocasiones, el verdadero punto de no retorno es silencioso.
Es el sonido imperceptible de un hilo interno que, tras soportar toneladas de humillación, simplemente se quiebra para siempre. Elena bajó lentamente su brazo derecho. Depositó el tenedor de plata sobre el borde del plato. El tintineo del metal contra la porcelana sonó seco, nítido y definitivo, como el martillo de un juez. El silencio regresó de golpe al comedor de Toledo. Pero esta vez era un silencio de una densidad diferente. Era un aire cargado de electricidad estática. Elena alzó el mentón y clavó sus ojos oscuros, fijos y serenos en las pupilas repentinamente asustadas de su hermana. No quedaba ni rastro de rubor en sus mejillas. Su rostro se había transformado en mármol frío. ¿Y tu dinero, Clara? ¿Dónde está? La pregunta cayó sobre el impoluto mantel bordado, con la pesadez aplastante de un bloque de cemento. Clara parpadeó 2 veces, desconcertada, con la sonrisa burlona congelada a medio dibujar. ¿Qué dices ahora?, titubeó la hermana menor. Digo que ¿dónde está tu dinero?, repitió Elena. Su voz sonó mansa, de una lentitud deliberada, absolutamente desprovista de cualquier atisbo de duda. Ah, claro, se me olvidaba que yo te he estado manteniendo hasta hoy. La mano de Mercedes, que en ese instante sostenía la jarra, quedó paralizada en el aire, derramando una gota sobre la madera. El rostro de Tomás perdió su habitual expresión de superioridad, tornándose rígido, severo y repentinamente pálido. Nadie acudió al rescate dialéctico de Clara. Nadie en aquella mesa fue capaz de articular una sola sílaba. El tic-tac metálico y rítmico del reloj del pasillo volvió a adueñarse del volumen de la casa, marcando los últimos latidos de un orden familiar que acababa de fallecer. Pero aquella fría noche de domingo en Toledo no terminó con esa simple frase de contraataque. Aquello fue únicamente la chispa. Lo que los padres de Elena hicieron apenas unos minutos después, antes de que ella lograra alcanzar su abrigo para marcharse, traspasó una línea moral tan oscura que ninguna familia debería atreverse a cruzar jamás. Antes de revelarte cuál fue ese acto de traición inconcebible, hazte una pregunta. Me escuches desde donde me escuches. ¿Cuántas veces te has tragado tu propio sufrimiento para no romper la paz de quienes jamás han protegido la tuya? Y, sobre todo, si hubieras estado sentado en esa misma silla, frente a las miradas de tu propia sangre, ¿qué habrías hecho tú? El piso de Elena en el céntrico barrio de Chamberí era un santuario de orden milimétrico y silencio. Desde su ventana se escuchaba el rumor sordo del tráfico madrileño y el traqueteo subterráneo de la línea 1 del metro. El olor a asfalto mojado por la lluvia de noviembre se mezclaba con el aroma intenso del café de tueste natural. Elena dio un pequeño sorbo a la taza de cerámica oscura. El líquido le quemó ligeramente la lengua, dejándole un rastro amargo y necesario en el paladar. Frente a ella, 2 monitores de 24 pulgadas iluminaban su rostro cansado con un resplandor azulado. Columnas infinitas de números, gráficos de rendimiento y algoritmos financieros desfilaban por las pantallas. A sus 36 años, era una respetada analista de datos en una prestigiosa firma de consultoría tecnológica. Sus compañeros la veían como una mujer de éxito, independiente, segura de sí misma y con un sueldo envidiable. Llevaba trajes de chaqueta sobrios pero elegantes, y su lenguaje corporal transmitía una autoridad imperturbable. Sin embargo, bajo esa armadura de mujer profesional y resuelta, se escondía una profunda y dolorosa fragilidad. Nadie en aquella oficina de cristal y acero imaginaba dónde terminaba cada mes la mitad de su nómina. Nadie sabía que su cuenta de ahorros era un recipiente agujereado, por el que se desangraban sus sueños de futuro. El destino de ese dinero siempre tenía el mismo nombre: Toledo. En España existe un mandato cultural invisible, esculpido a fuego en la conciencia de muchas generaciones. Esa ley no escrita que dicta que los padres son lo primero, que a los mayores se les debe un respeto absoluto, y que la familia es una institución sagrada e intocable. Elena había crecido mamando ese sentido de la lealtad. Desde niña le habían enseñado que el esfuerzo personal no tenía valor si no servía para sostener al clan. Cuando su madre, Mercedes, sufrió aquel infarto y tuvo que jubilarse anticipadamente del centro de salud, Elena asumió el papel de salvavidas sin dudarlo. Poco después, el despacho de asesoría fiscal de su padre
Empezó a acumular meses en blanco y deudas asfixiantes. Tomás se refugió en su soberbia de antiguo profesor, sentado en su sillón de orejas, esperando llamadas de clientes, que jamás volvieron a marcar su número. Su orgullo de patriarca le impedía buscar un empleo modesto, pero no le impedía aceptar que su hija mayor pagara puntualmente la cuota de su hipoteca. Y luego estaba Clara, la eterna niña mimada de la casa. 4 años menor, Clara vivía sumergida en una fantasía de apariencias, redes sociales y supuestos proyectos de moda. Sus mensajes de WhatsApp llegaban a Elena cada pocos días, siempre con la misma cadencia manipuladora y dulce. Hermanita, ¿me haces un bizum para el alquiler? Elena, por favor, cúbreme esto solo por esta vez. Es una inversión para mi marca personal, te lo devolveré. Ese, solo por esta vez, se había prolongado durante 84 meses. 7 años de pequeñas emergencias, de reparaciones del coche, de facturas médicas privadas y de recibos atrasados. Cada vez que Elena intentaba insinuar que no podía asumir un gasto, se ponía en marcha una maquinaria de chantaje emocional, perfectamente engrasada por sus padres. Tomás adoptaba un tono solemne y decepcionado, apelando al honor y a la decencia familiar. Mercedes recurría a las lágrimas, llevándose la mano al pecho, recordando lo mucho que ellos se habían sacrificado en el pasado. Y Elena, atrapada en la culpa, volvía a ceder. Volvía a teclear su clave de seguridad en la aplicación bancaria, sintiendo cómo el nudo en el estómago se apretaba un poco más. Había un contraste desgarrador entre su vida laboral y su realidad. Diseñaba herramientas financieras para que miles de desconocidos gestionaran su patrimonio con absoluta eficacia, mientras ella era incapaz de proteger su propio dinero. Aquel viernes anterior a la fatídica cena de Toledo, Elena había hecho un pequeño gesto cargado de significado. Había pasado por una pastelería artesanal de Madrid, y había comprado una caja de mazapanes finos para sus padres. Anhelaba un instante de conexión real, una mirada de gratitud, un simple, gracias por cuidarnos, hija, que sanara sus heridas. Buscaba la validación que se le negaba sistemáticamente. Pero la gratitud es un sentimiento que requiere humildad. Y en la casa de los Vegas solo habitaba la exigencia. Para ellos, el dinero de Elena no era un acto de generosidad. Era una obligación filial, un derecho adquirido que no merecía aplauso. Aquella noche de viernes, sentada sola en su sofá de Chamberí, acarició el tejido desgastado de su vieja manta de lana. Estaba agotada física y mentalmente. Miró su teléfono móvil, que se iluminó de repente sobre la mesa. Era un mensaje de su madre, pero no preguntaba cómo estaba. Ni qué tal había ido su dura semana en la consultora. El texto era breve, frío y directo como una orden militar. El domingo hacemos cordero, no llegues tarde. Trae el dinero en efectivo para la comunidad de vecinos. Elena cerró los ojos, sintiendo el tacto frío del cristal del móvil contra la yema de sus dedos temblorosos. Algo en la sequedad de aquel mensaje le provocó un escalofrío. Una extraña intuición le advirtió de que aquella cena no iba a ser una reunión familiar más. El peso de la sumisión había alcanzado su límite crítico. ¿Qué ocurre cuando la persona que sostiene las columnas de un edificio descubre que quienes viven dentro están cavando su propia tumba? Lo que Elena estaba a punto de presenciar en aquel comedor de Toledo no solo pondría a prueba su resistencia humana, iba a desenterrar un secreto económico tan devastador, que la obligaría a elegir entre salvar a su familia, o salvarse a sí misma. Cuando Elena cruzó el umbral de la casa de Toledo aquel domingo, el calor de la calefacción le golpeó el rostro como un muro. Se quitó el abrigo de lana gruesa, sintiendo el peso en los hombros. Sobre el aparador de la entrada, junto a las llaves de su padre, descansaba un bolso de piel negra con un logotipo dorado brillante. Era un objeto de lujo obsceno, de un cuero extraordinariamente suave. El olfato de Elena captó de inmediato el olor a piel nueva, mezclado con el aroma de los ajos asados que venía de la cocina. Sabía perfectamente cuánto costaba ese accesorio. Equivalía de forma exacta a la cuota de la hipoteca de ese mes. Esa misma hipoteca que su padre le había suplicado que cubriera, alegando un retraso catastrófico en sus cobros de la consultoría. Ya sentados a la mesa, la cena se convirtió en una lenta tortura.
El sonido del cuchillo de Tomás raspando el hueso del cordero resonaba en los oídos de Elena con un chirrido insoportable. Masticaba un trozo de pan de cruz, pero le supo a ceniza seca. Clara no dejaba de teclear en su teléfono con sus uñas largas. Es una edición limitada, explicaba la hermana menor con orgullo, señalando el bolso de la entrada con un gesto lánguido. En mi mundo de las redes sociales, la imagen lo es absolutamente todo. Si no aparentas un nivel alto de éxito, nadie te contrata. Mercedes asentía con devoción mientras servía más vino tinto. Claro que sí, cariño, hay que invertir para poder prosperar. Además, te mereces una alegría con lo mucho que te esfuerzas. Elena sintió una punzada de dolor físico en la boca del estómago. ¿De qué esfuerzo hablaba su madre exactamente? ¿Del esfuerzo de levantarse cada día a las 11 de la mañana? ¿Del esfuerzo de enviar un mensaje de auxilio cada fin de mes? Fue entonces cuando llegó la humillación sobre su soltería. Aquel dardo envenenado que ya conocemos sobre su falta de marido. Y la respuesta implacable de Elena: ¿dónde está tu dinero? El mantel bordado se transformó en un campo de batalla invisible. Tras el silencio sepulcral que siguió a las palabras de Elena, la reacción de sus padres no fue de disculpa ni de vergüenza. Lejos de reprender la crueldad de la hija menor, el sistema de defensa de la familia se activó para protegerla. Mercedes dejó la jarra de vino sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, habitualmente dulces, se clavaron en Elena con dureza. Me parece una falta de respeto intolerable lo que acabas de decir. Sacar el tema del dinero en la mesa de los domingos es una vulgaridad. Tomás se enderezó en su silla, hinchando el pecho con soberbia. Su rostro palideció primero y se enrojeció después por la ira. Tu madre tiene toda la razón, bramó el padre con voz de trueno. En esta casa siempre nos hemos ayudado sin mirar las cuentas. Echarle en cara a tu hermana lo que le das es de ser muy miserable. La palabra, miserable, le quemó a Elena en los propios tímpanos. La ironía era tan sumamente cruel que amenazaba con robarle el aliento. Ella, que había vaciado sus cuentas para salvarles de la ruina. Ella, que vestía ropa de hacía 3 temporadas por pagarles la luz. No estoy echando en cara nada, respondió Elena en un susurro. Su voz temblaba, revelando una fragilidad que intentaba ocultar. Solo pido un poco de respeto en esta mesa. Solo pido que no se rían de mí. Nadie se ríe de ti. No seas dramática, replicó Clara, a la defensiva. Es que te has vuelto una amargada desde que te ascendieron en Madrid. Te crees superior a nosotros solo porque tienes una buena nómina. Elena miró a su madre buscando un mínimo gesto de compasión. Buscando a la mujer que la consolaba cuando era una niña pequeña. Pero en el rostro de Mercedes solo encontró un muro de frialdad. Tu hermana es mucho más sensible que tú, Elena, ya lo sabes. Tú siempre has sido la fuerte, la que sabe apañárselas sola en la vida. Esa era la gran trampa emocional de su existencia. La etiqueta de la fuerte era su condena a trabajos forzados. Como era fuerte, no necesitaba amor, ni apoyo, ni consideración. Como era fuerte, su único deber era cargar con las debilidades ajenas. Elena se puso en pie lentamente, arrastrando las patas de la silla. Dejó la servilleta arrugada junto a su plato a medio terminar. No discutió más, sabía que la lógica no tenía espacio en aquella casa. Caminó hacia la entrada, sintiendo las miradas clavadas en su nuca. Cogió su pesado abrigo de lana y abrió la puerta principal. El aire gélido de la noche toledana le azotó la cara de inmediato. Era un frío limpio y cortante que le despejó la mente de golpe. Escuchó unos pasos pesados detrás de ella, sobre las baldosas. Era su padre, Tomás, que había salido tras ella al porche. Elena se giró, albergando una minúscula e ingenua esperanza. Pensó que quizás, a solas y sin testigos, su padre le pediría perdón. Pensó que le daría un abrazo sincero y le diría que la quería. Pero Tomás se detuvo a 1 metro de ella, frotándose las manos por el frío. Alzó su mano derecha y le dio 2 palmaditas condescendientes. 2 golpes suaves en el hombro, exactamente igual que a un empleado. El lenguaje corporal de un superior que perdona una rabieta infantil. No te vayas así, hija, que luego tu madre pasa mala noche por tu culpa.
Tomás forzó una media sonrisa patética, paternalista y completamente vacía. Ya sabes cómo es tu hermana, no se le puede tener en cuenta. Tú eres la cabeza amueblada de esta familia, nuestro pilar fundamental. Elena sintió el tacto áspero de la mano de su padre a través del abrigo. Lejos de reconfortarla, aquel contacto le produjo una profunda repulsión. Por cierto, Elena, añadió Tomás, bajando el tono de voz de repente. Mañana a primera hora haz la transferencia de la hipoteca, ¿eh? El director del banco me ha llamado y está muy pesado con los plazos. Ahí estaba, la verdadera y única razón por la que había salido al porche. No le importaba el dolor de su hija, solo aseguraba el cobro de su mensualidad. Tomás se dio la vuelta sin esperar respuesta y volvió al calor del hogar. El cerrojo de la puerta encajó a espaldas de Elena con un clic metálico. Ese nítido sonido fue el detonante emocional definitivo. De pie en el porche solitario, bajo la luz mortecina de la farola. La tristeza de Elena se evaporó para dejar paso a un sentimiento nuevo. Una rabia pura y cristalina, largamente anestesiada por la culpa filial. Una determinación fría que le endureció los músculos de la mandíbula. Metiendo las manos en los bolsillos, caminó con paso firme hacia su coche. Mientras el motor arrancaba, una pregunta demoledora asaltó su mente. Si ellos la consideraban únicamente un cajero automático infinito, ¿qué pasaría cuando el cajero decidiera cancelar todas sus tarjetas? La venganza de una analista de datos no se escribe con gritos ni lágrimas. Se escribe con auditorías, historiales bancarios y burofaxes legales. Pero lo que Elena iba a descubrir al revisar sus cuentas aquella noche no era un simple exceso de gastos familiares aprovechados. Iba a destapar un rastro de delincuencia financiera, que llevaba directamente a la firma de su propio padre. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para defender lo que es justamente tuyo? La autovía A42 se desplegaba ante el parabrisas, como un túnel infinito de asfalto negro y lluvia. El repiqueteo rítmico de las gotas contra el cristal, y el zumbido de los neumáticos sobre el suelo mojado, eran los únicos sonidos en el interior del habitáculo. Elena sujetaba el volante de cuero con tanta fuerza, que sentía un calambre doloroso ascendiendo por sus antebrazos. El frío de la noche toledana seguía impregnado en su abrigo de lana, mezclado con el olor rancio del tabaco del bar de carretera, donde había parado a repostar. En su boca persistía un sabor pastoso y sumamente amargo, el rastro físico de la adrenalina y la humillación tragada. De repente, la pantalla del salpicadero se iluminó con un destello. El sistema de manos libres del coche reprodujo automáticamente un mensaje de audio entrante a través de los altavoces. Era la voz de su madre, Mercedes, sonando metálica y apresurada. Elena, hija, no se te vaya a pasar lo del banco mañana. Tu padre se ha disgustado mucho y se le ha disparado la tensión. La grabación terminó con un suspiro largo y escénico, diseñado para inyectar una dosis letal de remordimiento. Elena no lloró ni siquiera parpadeó ante el destello de los faros. Su lenguaje corporal era el de un soldado herido, que acaba de aceptar que su batallón lo ha abandonado a su suerte. Se acabó, susurró Elena en la soledad del vehículo. Su propia voz le sonó extraña, ronca pero absolutamente firme. Se acabó el ser vuestro cajero automático, mamá. Al llegar a su piso en Chamberí, pasadas las 12 de la noche, se descalzó de inmediato en el pequeño vestíbulo. El tacto de la madera templada bajo las plantas de sus pies desnudos le devolvió una necesaria sensación de arraigo y realidad. No encendió la luz principal del salón. Caminó directamente hacia su rincón de trabajo, guiada por el piloto rojo de la regleta eléctrica. Abrió la tapa de su ordenador portátil y la pantalla se encendió, bañando su rostro serio con una luz blanca y espectral. La psicología del trauma financiero explica que las víctimas suelen evitar mirar el cómputo total de sus pérdidas, para poder sobrevivir a la angustia del día a día. Elena llevaba 7 años practicando esa ceguera voluntaria. Pero aquella noche, con los oídos aún ardiendo por las risas, necesitaba mirar a su propio monstruo a los ojos. Abrió su explorador de archivos y buscó una carpeta oculta. Hizo doble clic sobre un documento de Excel titulado Toledo. La hoja de cálculo se desplegó ante su vista.
como una radiografía descarnada de su juventud robada. Fila tras fila, celda tras celda, ordenadas cronológicamente. Allí estaban los 2.000 euros. Para el máster de Clara en 2019. Allí figuraban los 4.000 de la reforma del tejado en Toledo. Las mensualidades de la hipoteca de Tomás, invariables y puntuales. Los recibos de la farmacia privada de Mercedes. El seguro del coche familiar y el nuevo televisor del salón. Elena seleccionó con el ratón la columna de los importes totales, y arrastró el cursor hasta la última casilla del mes de octubre. El algoritmo de Excel calculó la suma en una fracción de segundo. El número apareció en la celda inferior, remarcado en negrita. 78.450 euros. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones de un solo golpe, dejándole el pecho completamente vacío y dolorido. Casi 80.000 euros regalados en 84 meses. Aquel dinero representaba la entrada de una casa propia que no tenía. Representaba los viajes por Asia que siempre había pospuesto. Era el precio exacto de su libertad, sacrificado en el altar. De una familia que la consideraba un ser inferior y defectuoso. La ironía de su existencia se le clavó en el alma como un puñal. Se dedicaba a optimizar los recursos de grandes multinacionales, mientras su propio patrimonio se había convertido en humo. Con un movimiento rápido y decidido, abrió la web de su banco. Introdujo sus credenciales de seguridad con los dedos firmes. Navegó por el menú lateral hasta la sección de transferencias. Allí estaba la orden automática configurada para el día 1. 950 euros con destino a la cuenta de Tomás Vega. El cursor del ratón tembló durante un instante. Sobre el botón rojo que indicaba, eliminar orden permanente. El sistema bancario desplegó una ventana emergente de confirmación. ¿Está usted absolutamente segura de que desea cancelar esta operación? Leyó Elena en voz alta, saboreando cada sílaba. Sí, respondió a la pantalla, con un hilo de voz liberador. Hizo clic. La orden desapareció del listado en un parpadeo digital. No hubo fuegos artificiales ni fanfarrias. Pero Elena sintió como una losa invisible de varias toneladas se desprendía de su espalda, dejándola respirar con ligereza. Se echó hacia atrás en su silla ergonómica, cerrando los ojos, sintiendo una oleada de paz interior que jamás había experimentado. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última sorpresa. Antes de cerrar la sesión en su banca electrónica, decidió descargar el extracto general del último trimestre, para adjuntarlo a su carpeta de contabilidad de respaldo. Al abrir el archivo PDF, su vista se detuvo en un cargo extraño. Una anotación en negativo de 420 euros, que figuraba bajo el concepto de cuota de amortización, y hacía referencia a un número de préstamo que ella desconocía. El olfato de Elena detectó el rastro de la pólvora. Su mente analítica se puso a trabajar a la máxima velocidad, cruzando datos, fechas y números de referencia interbancarios. Aquel cobro estaba vinculado a una antigua cuenta secundaria, que ella había abierto años atrás en una sucursal de Toledo, para gestionar los gastos de los suministros de sus padres. Elena hizo clic en los detalles de la operación vinculada. El servidor tardó unos segundos eternos en cargar la información. Cuando la pantalla mostró el documento original del contrato, un sudor completamente frío le empapó la nuca y la frente. Alguien había solicitado un préstamo personal de 30.000 euros, poniendo su nombre, su nómina y su DNI como avalista principal. Y en el recuadro inferior derecho, reservado para el titular, había un trazo de tinta escaneado que imitaba a la perfección la curva geométrica de su firma personal. Su propio padre no solo la había utilizado como un cajero. Tomás Vega acababa de cometer un delito de falsificación, para endeudarla a sus espaldas durante los próximos 10 años. El reloj de la pantalla marcaba la 1:15 de la madrugada. Elena miró el trazo falsificado de su nombre, sintiendo cómo la sangre le latía en las sienes con violencia. Ya no se trataba de una crisis de falta de amor o de gratitud. Se había convertido en una escena del crimen. ¿Qué haces cuando descubres que la mano que te mecía en la cuna es la misma que acaba de firmar tu sentencia de muerte financiera? Las 7:30 de la mañana del lunes llegaron, con el zumbido insistente del despertador sobre la mesilla. El dormitorio de Elena estaba bañado por una luz grisácea,
El aire olía a humedad, a sábanas limpias de algodón, y al lejano rastro del tueste de la cafetería de abajo. Elena se sentó en el borde del colchón con pesadez. El suelo de madera le transmitió un frío intenso a las plantas, obligándola a encoger los dedos de los pies por un reflejo. Su paladar seguía áspero, pidiendo a gritos un trago de agua. Al alzar el teléfono móvil de la mesa de noche, la pantalla se encendió mostrando un auténtico bombardeo. 47 notificaciones de WhatsApp sin leer, 5 llamadas perdidas de Tomás, 7 de Mercedes, y un correo electrónico automatizado de la entidad bancaria. El asunto del mensaje del banco era nítido y directo. Aviso de impago, cuota de préstamo impagada. La maquinaria del asedio digital se había puesto en marcha. A las 8:15, mientras Elena preparaba un café, el altavoz del teléfono reprodujo el primer mensaje de voz. Era Mercedes, hablando con un tono entrecortado y tembloroso. Hija mía, por Dios, ¿qué está pasando con el banco? Tu padre ha ido a sacar dinero para la compra y la tarjeta no va. Llama ahora mismo, que a tu padre le va a dar un síncope. El sonido de un carraspeo de fondo delataba la presencia de Tomás. Era una escena perfectamente coreografiada para el drama. Minutos después, entró un mensaje escrito de su hermana Clara. Elena, no me hagas esto hoy, de verdad. Tengo que pagar el alquiler del estudio antes de las 12. Hazme un bizum urgente, no seas infantil. Elena dio un sorbo a su taza de café humeante. El líquido caliente y amargo le bajó por la garganta, reconfortando su estómago encogido por la tensión nerviosa. No respondió a ninguno de los dos mensajes. Dejó el aparato boca abajo sobre la encimera de granito frío. La psicología del maltrato familiar define este silencio como la primera y más dolorosa fase de la sanación. Es el momento exacto en que la víctima decide no participar en el juego del chantaje que la ha mantenido cautiva. Hacia el mediodía, sentada en su despacho de la consultora, el tono de los mensajes cambió drásticamente. La condescendencia se transformó en pura hostilidad. Tomás decidió tomar el mando de la ofensiva por escrito. Me parece una desvergüenza intolerable lo que estás haciendo. Esta familia te ha dado la vida, una educación y un estatus. No te atrevas a darnos la espalda por una rabieta de cría. Coge el teléfono inmediatamente, Elena. Al leer aquellas líneas, Elena sintió una sacudida en el pecho. Una mezcla de antigua vulnerabilidad y rabia pura. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado del ordenador, revelando el inmenso esfuerzo que le suponía no contestar. Pero la imagen de aquella firma falsa en el contrato del préstamo seguía grabada a fuego en su retina como una quemadura. No era una rabieta, era una cuestión de pura dignidad. En lugar de malgastar su energía discutiendo con un muro, Elena dedicó su descanso de la comida a recopilar pruebas. Con la precisión quirúrgica de una analista forense, creó un archivo digital de respaldo absolutamente blindado. Descargó todos los resguardos de las transferencias emitidas. Guardó los justificantes de la reforma del tejado en Toledo. Y, sobre todo, imprimió a color el contrato del préstamo fraudulento. El trazo de su supuesta firma brillaba sobre el papel, con el color azul oscuro de una traición imperdonable. Esa misma tarde, Elena dio un paso verdaderamente decisivo. Marcó el número de Raquel Trujillo, una implacable abogada penalista compañera de su universidad. Tengo un caso de suplantación de identidad, le dijo Elena. Su voz no vaciló, sonando clara y cortante a través del auricular. Y el presunto culpable es mi propio padre. Al otro lado de la línea, la abogada guardó silencio un instante. Pásame la documentación ahora mismo, Elena. Si han falsificado tu firma en una póliza bancaria. Estamos hablando de un delito grave de falsedad documental. Cuando Elena colgó el teléfono, miró por el ventanal de la oficina. El sol caía sobre los tejados de Madrid tiñendo el cielo de naranja. Por primera vez en 36 años de existencia, sintió que tomaba las riendas de su propio destino. Ya no era la hija servicial y defectuosa de la que se reían. Era una mujer adulta protegiendo su dignidad y su futuro. El asedio telefónico de su familia continuó durante toda la semana. Los audios de Mercedes pasaron del reproche al victimismo extremo. Llegó a insinuar que el corazón le estaba fallando de nuevo, por culpa de la frialdad y la avaricia de su hija mayor.
Clara envió notas de voz llorando con desesperación, asegurando que su carrera en las redes estaba arruinada para siempre. Elena escuchó cada nota, saboreando la amargura de cada palabra. Pero mantuvo el contacto cero de una forma absolutamente estricta. Sabía que responder significaba volver a morder el anzuelo. Entonces, la noche del viernes, llegó el mensaje definitivo. No era un audio largo, ni un texto cargado de lamentos. Era una frase corta, enviada desde el teléfono de su padre. Desprovista de cualquier saludo o formalidad. Ven a Toledo este domingo. Tenemos que hablar. Era una orden directa, dictada desde la vieja soberbia patriarcal. Elena miró la pantalla iluminada en la penumbra de su salón. Sintió el tacto áspero del folio impreso en su regazo. El burofax preliminar que su abogada acababa de redactar. Una leve sonrisa, triste pero extremadamente firme, se dibujó en sus labios mientras acariciaba el papel. Muy bien, murmuró Elena para sí misma en el silencio. Hablemos. ¿Qué ocurre cuando la persona a la que has pisoteado toda la vida se presenta a tu juicio con las pruebas de tu propia condena? Lo que iba a suceder aquel domingo en el comedor de los Vega no iba a ser una simple discusión familiar, iba a ser la demolición absoluta de un imperio de mentiras. Si tú tuvieras en tu mano el poder de meter a tu padre en la cárcel, ¿estarías dispuesto a apretar el gatillo? El domingo amaneció en Madrid envuelto en una niebla densa y plomiza. El frío de finales de noviembre se colaba por las rendijas, dejando un rastro de vaho sobre el cristal del dormitorio. Elena se preparó con una parsimonia casi litúrgica. Eligió un jersey de cuello alto de lana gruesa y color oscuro. Una prenda sobria que le cubría la garganta como una coraza. El viaje por la autovía hacia Toledo fue radicalmente distinto a los cientos de trayectos que había realizado en 7 años. No había nudos en el estómago, ni ensayos mentales de disculpas. No había esa asfixiante culpa filial que solía oprimirle el pecho. Solo habitaba en ella una calma absoluta, deliberada y gélida. Aparcó su viejo coche frente a la casa familiar de los Vega. A través del parabrisas, observó la fachada con una mirada nueva, desprovista de los filtros del apego y la nostalgia infantil. La pintura de la verja de hierro estaba desconchada y oxidada. El farolillo del porche seguía torcido, igual que hace un año. Era la casa que ella había salvado del embargo con su propio sudor. Y ahora le parecía una estructura completamente ajena. Al bajar del vehículo, el viento cortante de la meseta le mordió las mejillas con un tacto áspero y helado. En su boca persistía la sequedad de la tensión acumulada. Un regusto a café solo que no lograba tragar del todo. Colgó de su hombro un pesado bolso de cuero negro, cuyo interior custodiaba un voluminoso dossier de plástico. Empujó la puerta principal, que cedió con un chirrido seco. El ambiente en el interior olía a café recalentado de la mañana y al rastro dulzón de la laca de pelo que usaba su madre. Pero la atmósfera estaba tan cargada de reproches, que casi se podía palpar la densidad de aquel aire. Mercedes estaba de pie junto al aparador del comedor, doblando una servilleta con movimientos rápidos y nerviosos. Evitó deliberadamente el contacto visual con su hija mayor. Tomás ocupaba la cabecera de la gran mesa de roble. Estaba sentado rígidamente, con las manos entrelazadas, adoptando la pose solemne de un juez a punto de dictar sentencia. Clara, apoyada contra el marco de la puerta de la cocina, mantenía la vista fija en la pantalla de su teléfono móvil, simulando una indiferencia que su respiración desmentía. Ya era hora de que llegaras, Elena, dijo Mercedes sin levantar la vista de la tela bordada. No podemos seguir viviendo con esta angustia, hija. Ayer me temblaban tanto las piernas que casi me caigo. Sabes perfectamente lo difícil que es esto para nosotros. Elena no se quitó el abrigo, se quedó de pie junto a la entrada, con los pies firmemente asentados sobre el parqué encerado. Lo sé, respondió con una voz neutra y sumamente tranquila. Lo sé desde hace exactamente 7 largos años. El puño de Tomás golpeó la mesa de roble con un golpe seco. El tintineo de las copas de cristal resonó en la habitación. No empieces con tus insolencias, advirtió el padre. Su lenguaje corporal rezumaba una autoridad herida y peligrosa. Esta familia entera depende de tu estabilidad y de tu ayuda. Siempre has cumplido con tu deber. ¿Por qué paras ahora? Elena sostuvo la mirada de su padre sin pestañear.
Sus pupilas oscuras reflejaban una determinación absoluta. Porque deja de ser ayuda cuando se exige como un derecho. A eso se le llama obligación, y yo ya no tengo ninguna. Mercedes dejó caer la servilleta, llevándose la mano al pecho. Eres una desagradecida. Te comportas con una crueldad infinita. No, mamá, replicó Elena en un susurro sumamente cortante. Me estoy comportando con absoluta y rotunda honestidad. Clara soltó un bufido despectivo desde su rincón en la cocina. Guardó el móvil en el bolsillo de su pantalón de pinzas. Vaya, la oficinista ha encontrado por fin su columna vertebral. Enhorabuena por tu gran momento de gloria, hermanita. Elena giró el cuello lentamente para clavar sus ojos en Clara. ¿Sabes qué es lo verdaderamente curioso de todo esto? Te pasas la vida burlándote de mí por no tener marido ni hijos. Pero has vivido de mi trabajo como si fuera tu segunda madre. Clara dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves? Yo soy una artista, tengo proyectos. Tú no eres más que un robot pegado a una base de datos. Tomás se puso en pie a medias, apoyando los nudillos, intentando dominar el espacio con su envergadura de patriarca. Mide tus palabras, Elena. Somos tus padres y exijo respeto. Elena no retrocedió ni un solo milímetro en el parque. La psicología del enfrentamiento dicta que el poder cambia. Cuando el oponente descubre que sus gritos ya no asustan. El respeto se gana, papá. No se impone por decreto. La frase cayó en el comedor como un jarro de agua helada. El silencio regresó, roto únicamente por el reloj de péndulo. Clara apretó los dientes, desfigurando su gesto de modelo. Te crees infinitamente mejor que nosotros por ganar dinero. Eres patética. Te vas a morir completamente sola, abrazada a tus ridículas hojas de cálculo y a tus gráficos. Elena dibujó una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Es muy posible que muera completamente sola, Clara. Pero te aseguro que, al menos, moriré sin una sola deuda. Mercedes ahogó un grito de espanto tapándose la boca. Tomás masculló un insulto ininteligible entre dientes, mientras Clara avanzaba hacia su hermana con los puños cerrados. Eres una soberbia y una maldita egoísta, gritó Clara. Antes de que terminara, Elena abrió la cremallera de su bolso. Sacó el grueso dossier y lo dejó caer sobre la mesa de roble. El estruendo del fajo de folios al chocar contra la madera sonó como un auténtico disparo en el interior del comedor, cortando las palabras de Clara de forma instantánea. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Tomás con claro recelo. Su voz había perdido de repente el tono atronador de antes. Son mis registros contables, explicó Elena con lentitud. Cada céntimo transferido a esta casa en 7 años. 78.450 euros exactos. La matrícula de Clara, la hipoteca, los médicos, las obras. Incluso el parqué sobre el que estáis pisando ahora mismo. Clara puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos. ¿Ahora te dedicas a llevar la cuenta de lo que nos das? No llevo la cuenta, Clara, la interrumpió Elena. Traigo las pruebas definitivas. Mercedes se acercó temblando, tocando el borde de la carpeta. Hija, por favor, esto es innecesario. Guardemos esto. Es estrictamente necesario, mamá, sentenció Elena. Su mano derecha se posó sobre la portada transparente. Porque lo que ocurrió después de la cena del domingo no fue un simple problema de dinero o de mala educación. Tomás frunció el ceño, sintiendo un sudor frío en las sienes. ¿De qué estás hablando, Elena? Déjate de rodeos. Elena deslizó la yema del dedo sobre el primer folio, preparándose para desatar la verdadera tormenta legal. ¿Qué ocurre cuando la máscara de un padre intocable se rompe en 1000 pedazos delante de la familia que lo idolatra? Lo que iba a salir de aquella carpeta en segundos no solo iba a congelar la sangre de Mercedes y de Clara. Iba a poner a Tomás Vega a las puertas de un juzgado. Si descubrieras que tu propio padre te ha robado la vida, ¿le darías una última oportunidad para justificarse? Elena retiró la primera hoja protectora de plástico, con la lentitud calculada de quien desactiva un explosivo. El papel crujió bajo sus dedos fríos, liberando ese olor característico de la tinta recién impresa. Tomás tragó saliva con tanta dificultad, que el movimiento de su nuez fue absolutamente visible. Su arrogancia de antiguo catedrático se había encogido. Sus hombros se curvaban ahora hacia adelante, a la defensiva.
Elena deslizó un documento oficial sobre la madera de roble, colocándolo justo frente a los ojos desencajados de su padre. Esto, dijo Elena, señalando el membrete de la entidad bancaria. Es la póliza de crédito de 30.000 euros que solicitaste. Esa que avalaste usando mi nombre, mi nómina y mis datos. Mercedes ahogó un gemido agudo llevándose ambas manos a la boca. Sus ojos iban de la cara de su marido a las letras impresas. Tomás sintió cómo la sangre abandonaba su rostro de un golpe, dejándole la piel de un tono cetrino, casi enfermizo. Sus manos se aferraron al borde de la mesa con desesperación. Eso es completamente absurdo, balbuceó el padre. Su voz de trueno se había roto en un graznido penoso y débil. Ha debido de haber un error informático en la sucursal. ¿Un error?, replicó Elena, clavando su mirada en él. La asesoría jurídica del banco opina de una forma muy distinta. Elena extrajo un segundo folio del interior del dossier. Llevaba el sello azul en relieve de un perito caligráfico forense. Lo dejó caer sobre el anterior con un gesto seco e implacable. Falsedad documental, suplantación de identidad y estafa. Delitos penados con hasta 3 años de prisión, papá. Depende exclusivamente de lo lejos que yo decida llegar. El comedor quedó sumido en un silencio absoluto y glacial. El tic-tac del reloj del pasillo retumbaba como un martillo. Clara se separó de la pared de la cocina, con los ojos muy abiertos. El pánico había borrado su pose de modelo de redes sociales. Ahora parecía una niña pequeña a la que acaban de pillar robando. ¿Has llamado al banco?, susurró la hermana menor. Su respiración era tan agitada que los hombros le temblaban. No me he limitado a llamar, respondió Elena con voz de mármol. He contratado a una abogada penalista, Raquel Trujillo. Ella se está encargando de instruir todo el expediente. Mercedes dio un traspié hacia atrás, cayendo sentada en una silla. El aire parecía no querer entrar en sus pulmones encogidos. Has metido a una extraña en los asuntos de tu propia sangre. Vas a denunciar a tu padre. Elena, nos vas a destruir. Elena giró el rostro hacia su madre, implacable y serena. La psicología de la traición establece que los lazos de sangre se disuelven en el mismo instante en que se utilizan para delinquir. Vosotros dejasteis de ser mi familia hace muchos años, mamá. Exactamente cuando empezasteis a verme como un monedero. Y cruzasteis la última línea roja al falsificar mi firma. Tomás se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con violencia. La madera golpeó contra el radiador de hierro con un estruendo. Intentó recuperar su máscara de patriarca temible e intocable. A mí no me hables así en mi propia casa. Bramó, desesperado. ¿Te crees que puedes venir aquí a amenazar a tu padre? Elena no se inmutó, su cuerpo permaneció erguido, como una estatua. No es una amenaza, papá. Es un calendario de plazos. Tienes exactamente 30 días naturales para liquidar la deuda. 30 días para cancelar ese préstamo y borrar mi nombre. Si el día 1 del mes que viene no está resuelto, Raquel presentará la querella. Clara se llevó las manos a las sienes, completamente histérica. No puedes hacer eso. Nos van a embargar la casa. Me van a quitar el estudio. Vas a arruinar mi carrera. Elena la miró de arriba abajo con una frialdad absoluta. Tu carrera jamás ha existido, Clara. Solo la he pagado yo. Y en cuanto a la casa, me importa exactamente un bledo. Mercedes rompió a llorar con un llanto sonoro, hondo y dramático. Era el recurso final, la vieja táctica del chantaje de la salud. Hija mía, por lo que más quieras, ten piedad de nosotros. Tu padre lo hizo a la desesperada para salvar las escrituras. Sabes que no tenemos ingresos, pensábamos que tú lo entenderías. El sabor amargo de la bilis regresó a la garganta de Elena. No pensasteis que lo entendería, mamá. Contabais con mi silencio. Dabais por sentado que la tonta de Elena pagaría el rescate. Tomás apretó los mandíbulas hasta que los músculos le temblaron. Somos tus padres, Elena. Te dimos la vida y un apellido. Y yo he sido vuestro seguro de vida privado, respondió ella. Pero la póliza ha caducado hoy de forma definitiva. Elena empezó a guardar metódicamente los folios en el bolso. El crujido del plástico y la cremallera cerrándose sonaron nítidos. Se echó el asa de cuero al hombro y se ajustó el cuello del abrigo. Clara se dejó caer de rodillas sobre el parqué encerado.
sollozando de una forma completamente descontrolada y patética. Nos estás condenando a la miseria, Elena, eres un monstruo. Elena se detuvo junto al marco de la puerta de la entrada. Miró a su familia por última vez, su padre hundido, su madre llorando a gritos y su hermana de rodillas en el suelo. No sintió lástima, ni culpa, ni remordimiento alguno. Solo sintió una inmensa y reparadora justicia emocional. No os condeno, Clara, dijo Elena, con la mano en el pomo. Simplemente me estoy salvando a mí misma. Mercedes corrió hacia el pasillo con los brazos extendidos. Elena, espera, por Dios. Podemos arreglarlo juntos. Elena abrió la pesada puerta de madera dejando entrar el viento frío. Me he pasado la juventud arreglando lo que vosotros rompíais. Esta vez os va a tocar recoger los cristales a vosotros solos. Salió al porche y bajó los escalones de piedra con paso firme. El aire de Toledo le azotó el rostro, pero esta vez no sintió frío. Sintió el tacto del oxígeno puro entrando en sus pulmones libres. A sus espaldas, la puerta se cerró con un lamento sordo. La guerra había terminado, pero la victoria legal exigía un precio. ¿Qué ocurre en la mente de un padre soberbio cuando descubre que su única salida para no acabar entre rejas pasa por suplicar clemencia a la hija a la que siempre despreció? Lo que iba a ocurrir en los 30 días de plazo marcados no solo desmoronaría la economía de la Casa de Toledo, iba a destapar la verdadera y más oscura naturaleza de Clara. Si tu hermana te traicionara para salvar su propio pellejo, ¿serías capaz de perdonarla? Han pasado 14 días exactos desde aquella noche en Toledo. El invierno ha caído sobre Madrid con una crudeza inusual. La lluvia golpea los cristales del piso de Chamberí. Las luces de neón de la calle se reflejan en el asfalto mojado, dibujando destellos rojizos y azules en la calzada. Elena sostiene una taza de infusión de manzanilla caliente. El vapor le humedece el rostro, ofreciéndole un consuelo tibio. Su olfato percibe el aroma dulce y herbáceo de la flor seca. De repente, el timbre del telefonillo rompe el silencio del salón. Es un zumbido eléctrico, estridente y completamente inesperado. Al mirar la pantalla del videoportero, el corazón le da un vuelco. Ahí abajo, empapada por la lluvia y tiritando de frío, está su hermana Clara, mirando hacia la pequeña cámara. No queda ni rastro de su habitual maquillaje caro. Su pelo, siempre perfecto, cae pegado a las mejillas por el agua. Elena pulsa el botón de apertura con un gesto mecánico. Pocos minutos después, abre la puerta de su vivienda. Clara entra en el vestíbulo dejando un rastro de agua en el suelo. El olor a lana húmeda y a perfume caro desvanecido llena el espacio. Hay un contraste brutal entre la fragilidad que muestra ahora y la soberbia venenosa con la que hablaba en las cenas de domingo. Elena, por favor, déjame pasar, implora la hermana menor. Su voz suena temblorosa, rota por el frío y la angustia real. No tengo a dónde ir. Me han cortado la tarjeta de crédito. Elena no se inmuta, mantiene una distancia higiénica y segura. Tienes la Casa de Toledo, Clara. Ese es tu sitio. No, no lo es, responde Clara, apretando los puños con fuerza. Aquel sitio se ha convertido en un auténtico infierno. Papá no sale de su despacho y mamá no para de llorar. Clara alza la vista hacia Elena, mostrando los ojos enrojecidos. Vengo a proponerte un trato, hermanita. Vengo a ayudarte. La palabra, ayudarte, suena tan fuera de lugar en su boca, que Elena no puede evitar arquear una ceja con escepticismo. ¿A qué te refieres exactamente, Clara? Habla claro. Clara traga saliva, mirando nerviosamente hacia el pasillo. La abogada que has contratado está removiendo todo. El banco ha abierto una investigación interna por fraude. Y han descubierto desde qué ordenador se tramitó el préstamo. Elena cruza los brazos, sintiendo el tacto de su jersey de lana. Se hizo desde la conexión de Internet de Toledo. Ya lo sabía, sí. Pero papá no sabe usar la banca electrónica, susurra Clara. Fui yo le ayudé a escanear tu carné de identidad. Yo imité el trazo de tu firma en la pantalla digital. La confesión cae en el pequeño vestíbulo como una losa de plomo. El oído de Elena capta el sonido de la lluvia arreciando fuera. Su propia hermana no solo había sido una cómplice silenciosa, había sido el brazo ejecutor del robo de su identidad. Papá me prometió que con ese dinero pagaría mi alquiler.
Me dijo que tú ganabas de sobra y que jamás lo notarías. Clara da un paso al frente, intentando agarrar las manos de Elena. Elena retrocede un paso de inmediato, rechazando el contacto físico. Te ofrezco mi testimonio ante el juez, Elena. Declararé que papá me obligó, que él fue el cerebro de todo. Le echaré toda la culpa a él para que tú ganes el juicio. Pero a cambio tienes que retirar la acusación contra mí. Y tienes que seguir pagándome el piso de Madrid un año más. La mente analítica de Elena se detiene por un segundo exacto. Observa a la mujer que tiene enfrente con absoluta frialdad. No hay arrepentimiento en sus palabras, no hay dolor moral. Solo hay un instinto de supervivencia egoísta y descarnado. Está dispuesta a entregar a su padre a los tribunales, con tal de no perder su nivel de vida y sus caprichos. La absoluta bancarrota moral de los Vega queda al descubierto. No compro lealtades, Clara, responde Elena con voz mansa. Y muchísimo menos vendo mi propia paz mental. Elena, por Dios, soy tu hermana. Grita Clara, desesperada. Si no me ayudas, acabaré con antecedentes penales. Tú decidiste delinquir, Clara. Tú elegiste tu propio camino. Ahora asume las consecuencias de tus actos como un adulto. Sal de mi casa inmediatamente. Clara la mira con un odio tan profundo que le desfigura el rostro. Gira sobre sus talones y da un portazo que hace temblar los marcos. Elena se queda sola en el silencio reconfortante de su hogar. A la mañana siguiente, el teléfono suena a las 10 en punto. Es Raquel Trujillo, la abogada, con un tono firme y profesional. Tengo noticias excelentes, Elena. El departamento forense ha concluido. El banco reconoce oficialmente la falsificación de tu firma. Han procedido a desvincularte de la deuda hoy mismo. Elena siente cómo el aire vuelve a llenar sus pulmones por completo. Una lágrima solitaria, tibia y silenciosa, resbala por su mejilla. Es el principio físico de una profunda sanación emocional. Ya no debes absolutamente nada, continúa diciendo la abogada. Legalmente eres una mujer completamente libre. ¿Y ahora qué ocurre con ellos, Raquel? Pregunta Elena en un susurro. El banco va a reclamar la totalidad de la deuda a tu padre. Tienen 15 días para depositar 30.000 euros en efectivo. Si no lo hacen, procederán al embargo de la vivienda de Toledo. Cuando Elena cuelga el teléfono, mira hacia el cielo de Madrid. La tormenta ha pasado y un rayo de sol limpio ilumina la estancia. Pero la verdadera y definitiva prueba de fuego todavía está por llegar. ¿Qué sientes cuando ves que el estatus de una familia soberbia se derrumba definitivamente ante los ojos de todo su vecindario? Lo que iba a suceder cuando expirara el plazo de los 30 días. Iba a poner el orgullo de Tomás Vega de rodillas ante la realidad. Si vieras la casa de tu infancia a punto de ser subastada, ¿sentirías el impulso de intervenir en el último segundo? El plazo de los 30 días expiró una gélida mañana de diciembre. El invierno madrileño castigaba las calles con un viento cortante, congelando el aliento de los transeúntes en diminutas nubes blancas. El reloj digital de la recepción de la consultora marcaba las 9. Elena bajó al vestíbulo principal llevando una carpeta bajo el brazo. El suelo de mármol blanco reflejaba la luz de los inmensos ventanales, creando una atmósfera de frialdad casi geométrica y perfecta. El aire del vestíbulo olía a limpio, a desinfectante cítrico caro, y al persistente aroma del café de tueste natural de la cafetería. De pie, junto a los tornos de seguridad de acero y cristal, había dos figuras encorvadas que desentonaban con el lujo del lugar. Eran Tomás y Mercedes. Tomás llevaba su viejo abrigo de paño gris con el cuello muy subido. Su postura altiva de catedrático intocable se había evaporado. Ahora parecía un anciano extraordinariamente frágil y diminuto. Era un hombre asustado, con los hombros hundidos por el fracaso. El olfato de Elena captó el rastro a naftalina y a lana húmeda que desprendía el abrigo de su padre al acercarse a ellos. Mercedes se aferraba al codo de su marido con los nudillos blancos. Sus ojos, habitualmente vivos, estaban rodeados de oscuras ojeras, y buscaron a su hija mayor con una expresión de auténtico terror. Elena se detuvo a 2 metros de distancia, con postura firme. No sentía la antigua taquicardia que solía paralizarle el pecho. El contraste visual entre su elegante traje de chaqueta profesional
Y el desamparo de sus padres reflejaba la inversión de la situación. La hija menospreciada, la solterona a la que humillaban en la cena. Era ahora la única persona con el poder de salvarlos o destruirlos. Elena, hija mía, susurró Mercedes con un hilo de voz quebrado. Por el amor de Dios, tienes que hablar con tu abogada hoy mismo. Ayer por la tarde nos llegó la notificación judicial de la subasta. Nos van a echar a la calle antes de que termine el invierno. Tomás no gritó ni siquiera intentó alzar el mentón con soberbia. Bajó la mirada hacia las juntas perfectas de las baldosas de mármol. Sus manos temblaban de una forma tan sumamente descontrolada, que tuvo que meterlas en los bolsillos del abrigo para disimularlo. Me he equivocado, Elena, dijo el padre, con la voz muy ronca. Fue la primera vez en 36 años de existencia que aquella boca soberbia articulaba una asunción real de culpa. Hice las cosas de una forma profundamente deshonesta y cobarde. Te pido perdón delante de quien haga falta, hija mía. Pero no permitas que el banco me quite la casa en la que naciste. No me humilles de esta manera ante todos los vecinos de Toledo. El oído de Elena captó el repiqueteo de los tacones de una ejecutiva, que pasaba junto a ellos mirando su tableta digital. La palabra, humillación, resonó en la mente de Elena con fuerza. La ironía era tan sumamente cruel como aleccionadora. Él se preocupaba por el qué dirán de sus conocidos del café. No por el inmenso daño moral que le había causado a su propia hija. Elena sostuvo la mirada gélida de su padre con una calma absoluta. Su lenguaje corporal era el de un juez que ha terminado de instruir. Yo no te estoy quitando la casa, papá respondió con voz suave. La casa la has puesto tú en la ruina falsificando mi identidad. Y la humillación no te la causo yo, es el fruto de tus propios actos. Mercedes se soltó del brazo de Tomás e intentó abrazar a su hija. Elena retrocedió un paso de inmediato, interponiendo su carpeta. Ese pequeño gesto de rechazo físico fue absolutamente demoledor. La madre comprendió que el chantaje de las lágrimas había muerto. Somos tus padres, Elena, gritó Mercedes, perdiendo las formas. La Sagrada Familia está muy por encima de las leyes de los hombres. No, mamá, la interrumpió Elena, tajante pero sin elevar el tono. La dignidad de una persona está por encima de cualquier familia. Me pasé 7 años tapando vuestros agujeros con mis renuncias. 7 años aguantando que os burlarais de mi soltería en la mesa. El respeto era lo único que teníais que haberme ofrecido a cambio. Y preferisteis tratarme como a un sujeto al que poder estafar. Tomás apretó los labios hasta que se volvieron de un tono violáceo. Una lágrima solitaria, cargada de una amarga e infinita impotencia, resbaló por la piel arrugada de su mejilla izquierda hasta el mentón. La armadura del patriarca perfecto se había desintegrado para siempre. ¿Qué quieres que hagamos entonces?, suplicó el padre, rendido. ¿Quieres verme pidiendo limosna en la puerta de la catedral? Quiero que asumas la realidad con madurez, sentenció Elena. Vended la casa de Toledo antes de que el banco ejecute el embargo. Pagad la totalidad de la deuda con el dinero de la venta. Y aprended a sobrevivir con lo que tenéis, exactamente igual que yo. Elena miró la esfera de su reloj de pulsera con total tranquilidad. Arriba la esperaban sus bases de datos, su certidumbre y su orden. No os deseo ningún mal, añadió, mirándolos a los ojos sin rencor. Pero mi vida ya no se divide entre lo que pedís y lo que sobra de mí. Ahora me pertenece exclusivamente a mí. Se dio la vuelta lentamente, sin esperar a escuchar más súplicas. Caminó hacia la batería de ascensores con la espalda muy recta. A través del reflejo del cristal de las pesadas puertas metálicas, observó cómo los dos ancianos caminaban despacio hacia la calle. Arrastraban los pies sobre el mármol como dos sombras destronadas. Aquella misma tarde, una alerta del portal inmobiliario en su móvil le confirmó que la gran inversión de la situación era ya un hecho. Era un anuncio clasificado en una conocida zona de Toledo. En la fotografía principal aparecía un porche con un farol torcido y una fachada de ladrillo con la pintura de la verja desconchada. Bajo la imagen, destacaba un letrero en letras rojas y urgentes. Se vende, precio muy por debajo de mercado. Urge operación. El castillo de naipes sobre el que habían cimentado su soberbia
acababa de derrumbarse de una forma nítida e irrevocable. Pero la verdadera sanación no termina cuando tu agresor cae al suelo. Termina cuando eres capaz de mirar sus restos sin sentir dolor. ¿Qué ocurre cuando recibes un mensaje para acudir a una última cena? En esa misma casa vacía y rodeada de cajas de embalaje, lo que Elena iba a experimentar en aquel comedor desierto, no iba a ser el amargo sabor del triunfo, sino la paz del cierre. Si tuvieras que sentarte frente a quienes te hicieron tanto daño, ¿serías capaz de regalarles tu última palabra de entendimiento? El invierno comenzó a batirse en retirada a finales de febrero. Una luz pálida, limpia y absolutamente nueva se filtraba por Toledo, anunciando una primavera que prometía barrer los viejos fantasmas. El mensaje de Mercedes había llegado a Chamberí 3 días antes. No era una orden seca, ni un reproche camuflado de urgencia médica. Era una frase breve, escrita con una caligrafía digital humilde. Entregamos las llaves de la casa el lunes a primera hora. Por favor, ven a comer el domingo para despedirnos de esto. Elena condujo por la autovía sin un solo nudo en el estómago. El traqueteo del motor y el sol de mediodía le calentaban las manos. Al aparcar frente a la vivienda, el silencio del barrio la envolvió. La verja oxidada estaba abierta de par en par, encajada en el barro. Y sobre el balcón principal, el cartel rojo de la inmobiliaria. Lucía una enorme franja blanca pegada en diagonal. Vendido. El interior del domicilio era el esqueleto de un recuerdo lejano. Ya no quedaba ni rastro de aquel asfixiante olor a cordero asado, ni del aroma a cera de abejas con la que Mercedes lustraba el suelo. El aire olía a cartón humedecido, a cinta de embalar y a polvo. Las paredes del salón mostraban enormes rectángulos descoloridos. Eran las marcas fantasmales donde antes colgaban los retratos. Aquellas fotografías de las que Elena siempre era medio borrada. Ahora, los marcos descansaban apilados dentro de cajas de cartón. En el centro de la estancia ya no reinaba la gran mesa de roble. En su lugar, habían abierto una mesa plegable de camping blanca, rodeada por 4 sillas de tijera completamente desparejas. Tomás estaba sentado en una de ellas con la vista clavada en el suelo. Vestía un jersey de punto gris con las coderas dadas de sí. Su imponente presencia de catedrático soberbio se había evaporado. Ahora parecía un hombre corriente, extraordinariamente pacífico y anciano. Sus manos, desprovistas de sellos de oro, descansaban sobre las rodillas. Clara estaba sentada frente a él, apoyada en una caja precintada. No llevaba blusas de seda italiana ni sostenía su teléfono móvil. El aparato descansaba boca abajo sobre el plástico de la mesa. Llevaba el pelo recogido en una coleta mal hecha y la cara lavada. Sus ojeras desvelaban la dureza de una mudanza hecha sin ayuda. Mercedes sirvió 4 vasos de agua del grifo y una tortilla. El sonido de los cubiertos de plástico al chocar contra los platos sonaba sordo, carente de la antigua solemnidad dominical. Comieron despacio, saboreando el alimento sin conversaciones vacías. No era un silencio tenso de preguerra, era el reposo del armisticio. Cuando terminaron el modesto almuerzo, Mercedes alzó la vista. Deslizó una mano temblorosa por la superficie rugosa de la mesa, hasta depositar un pequeño trozo de papel fotográfico en el centro. Apareció ayer por la tarde al desmontar el fondo del canapé. Susurró la madre, con una voz desprovista de drama. Estaba traspapelada entre unos viejos recibos de la contribución. Elena tomó la fotografía por los bordes, sintiendo el cartón frío. Era un retrato de ella misma tomado cuando tenía apenas 7 años. Aparecía sentada sola en el primer peldaño del porche de entrada, con un diente de leche mellado y las rodillas cubiertas de mercromina. Miraba a la cámara con una sonrisa inmensa, confiada y luminosa. Era la única foto de aquella casa en la que ella era la protagonista. Te pido perdón, Elena, dijo Mercedes con las pupilas anegadas. Nos dejamos cegar por el estatus y nos olvidamos de ser tus padres. Te convertimos en un instrumento y te robamos la alegría. Tomás levantó la barbilla lentamente, buscando los ojos de su hija. La deuda con la entidad bancaria quedó totalmente saldada el viernes. Con el sobrante de la venta hemos alquilado un piso en las afueras. Es un tercero sin ascensor, diminuto, pero lo pagaremos nosotros. Tenías razón en todo, hija mía.
La dignidad no acepta avalistas. Clara miró a su hermana mayor con una expresión mansa y vencida. He cerrado mis perfiles públicos en las redes sociales, Elena. El lunes empiezo a trabajar como dependienta en una zapatería. Elena observó a las 3 figuras que compartían su mesa de plástico. La psicología del perdón enseña que sanar no equivale a amnesia. Sanar significa quitarle al recuerdo su capacidad de seguir doliendo. No os voy a desterrar de mi vida, respondió Elena con serenidad. Iré a visitaros a ese nuevo piso cuando pasen algunas semanas. Pero jamás volveré a ser vuestra red de seguridad financiera. Si a partir de ahora tropezáis, tendréis que levantaros solos. Nadie en el salón articuló una sola palabra de protesta. Nadie recurrió al viejo chantaje del infarto o del honor manchado. Clara asintió despacio, aceptando su nueva y terrenal realidad. Había una extraña, áspera y hermosa decencia en aquella rendición. Elena se puso en pie, guardando la vieja fotografía en su abrigo. Se despidió de ellos con un gesto afable, sin abrazos de cortesía. Al cruzar el umbral de la puerta principal, se detuvo un instante. Miró hacia atrás por última vez. La casa de Toledo, que durante una década fue su prisión de cemento. Parecía ahora una simple estructura de ladrillo, pequeña e inofensiva. Condujo de regreso a Madrid con la ventanilla bajada hasta la mitad. El viento gélido de la meseta le alborotaba el cabello con fuerza. Era un aire cortante, pero extraordinariamente limpio y purificador. Al entrar en su piso de Chamberí, dejó el bolso sobre la consola. Caminó hacia el rincón de trabajo y encendió su ordenador portátil. Abrió la carpeta contable y seleccionó el archivo llamado Toledo. Con un solo clic, lo arrastró definitivamente a la papelera de reciclaje. Luego se acercó al ventanal y apoyó la frente contra el cristal frío. El sol caía a plomo sobre el horizonte tiñendo el cielo de Madrid. De un rojo encendido que hacía brillar las cúpulas de la ciudad. Pensó en el inmenso espacio que acababa de liberar en su existencia. Sus propios ahorros, sus propios proyectos, su propia paz interior. Su vida volvía a ser un territorio soberano que solo gobernaba ella. Durante años creyó que el amor de un hijo requería la inmolación. Que ser una buena persona consistía en dejarse devorar en silencio. Pero el verdadero amor jamás te pedirá la salud como justificante. La generosidad carece de valor si nace del miedo o de la culpa. Elena sonrió al atardecer, sintiendo el latido acompasado de su pecho. Había aprendido la lección más difícil e importante de su vida. Decir, no, cuando te están consumiendo no es un acto de egoísmo. Es, pura y simplemente, el ejercicio supremo de la justicia emocional. Muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Si el viaje de Elena te ha hecho reflexionar sobre tus propios límites y el valor intocable de tu dignidad, por favor, dale a me gusta. Comparte este vídeo con aquella persona que necesite recordar hoy que el amor propio no es negociable. Y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias reales. Antes de irte, déjanos tu huella en los comentarios en qué momento de tu vida tuviste que llenarte de valor. Mirar a los tuyos a los ojos y decir, hasta aquí. Te leemos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.